Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2019. Tendremos como invitados a diferentes expertos con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Mendoza Hernández, encargado del servicio de terapia respiratoria de nuestro instituto. Cuenta con una amplia experiencia en el tema oxigenoterapia de alto flujo en ejercicio. A continuación, le cedemos la palabra. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Me toca hablar de un tema que me gusta bastante. En repetidas ocasiones me toca hablar en diferentes foros acerca del manejo del paciente en estado crítico y el manejo del paciente neumológico. Y toco en repetidas ocasiones el alto flujo porque es una terapia que estoy convencido que es de mucho beneficio para el paciente siempre y cuando esté correctamente indicada, ¿no? En este caso, le vamos a hablar de la aplicación de la terapia de alto flujo, oxigenoterapia de alto flujo, en rehabilitación pulmonar, en especial en el ejercicio. Entonces, voy a mostrarles lo que es la terapia de alto flujo para los que no lo conocen. Este es de esto está conformado la terapia de alto flujo. Tenemos el flujómetro, que recordemos que la terapia de alto flujo estamos hablando por flujos arriba de 30 litros por minuto. Entonces, tenemos flujómetros que van desde 0 hasta 70 litros. En la mayoría de los flujómetros hay diferentes dispositivos para dar la terapia de alto flujo, torres de varias marcas, para no citar una en especial. Se puede dar terapia de alto flujo también en ventilación, con ventiladores. Podemos dar, con ventiladores mecánicos, podemos dar terapia de alto flujo actualmente en diferentes marcas también. Y dependiendo de la marca, va a ser generalmente el grado de flujo que llegan las torres o la oxigenoterapia. La gran mayoría está alrededor de 70, 80 litros. Hay un dispositivo, una marca en especial que llega a 40 litros, pero agregan una tecnología diferente que es la tecnología aparte del alto flujo, le llaman que le agregan alta velocidad. Pero bueno, en general el dispositivo de alto flujo está entonces conformado por un flujómetro que llega a 70, 80 litros por minuto, repito, dependiendo de la marca, pero siempre a estos flujos, un blender en donde logramos la mezcla de gases para obtener la fracción inspirada que deseamos. Una cosa es flujo y otra cosa es fracción inspirada de oxígeno. De aquí va a un dispositivo o a una parte del dispositivo que es muy importante, que es el humidificador activo. Este es una parte esencial dentro de la terapia de alto flujo. No puede existir la oxigenoterapia de alto flujo sin este dispositivo de humedad activa, ¿sí? Por ahí de repente nos encontramos que estamos aplicando alto flujo en un ventilador. Aquí lo he visto aquí y en diferentes hospitales. Estamos dando terapia de alto flujo con un ventilador, pero sin humedad activa. Esto no cumple con los criterios para la terapia de alto flujo y aparte va a ser demasiado incómodo para el paciente, ¿no? Y bueno, después del humidificador activo, este flujo con la fracción inspirada que nosotros decíamos pasa a la unidad de humedad activa en modo invasivo por la cantidad de flujo que estamos utilizando, y de aquí pasa a la interfase, que son pues unas puntas nasales diferentes a las que estamos acostumbrados a ver, que son un poco más gruesas en cuanto al calibre, no en cuanto a la textura del material. El material es más suave, pero son más de un diámetro mayor, que permite que flujos altos sean cómodos para el paciente, además de humedad y calor adecuado, ¿no? Entonces, los efectos fisiológicos que tenemos o que sabemos que la terapia de alto flujo provoca en el paciente,
pues es una entrega de FiO2 cercana a la fracción inspirada que nosotros estamos o deseamos aplicarle al paciente, y esta fracción inspirada va a estar asegurada por el flujo que le vamos a dar al paciente, ¿sí? Un efecto PIP y reclutamiento alveolar. También podemos lograr un efecto PIP con la terapia de alto flujo, aunque no estamos hablando de presiones. Este flujo continuo podría dar un efecto parecido a PIP, que va alrededor de 0.8 a 1 centímetro de agua por cada 10 litros, arriba de los 30 litros por minuto. ¿Ok? Hay un lavado de CO2 en el espacio muerto anatómico. Esto también lo logramos por medio de esta terapia con flujos altos. Barremos todo el espacio muerto que tiene el espacio muerto anatómico que tiene el paciente y lo cambiamos por un reservorio rico en oxígeno, y esto hasta cierto punto mejora la ventilación, aunque repito, no estamos hablando de presiones. Sí vamos a barrer el espacio muerto que está en el espacio anatómico, y esto mejora o podría mejorar la ventilación del paciente, sin necesidad de estar hablando de presiones, ¿no? O de soporte. Contrarresta el colapso nasofaringeo. También estos flujos que se aplican a través de esta cánula nasal puede contrarrestar el colapso que se da a nivel nasofaringeo, incluso tener cierta utilidad también en algunas patologías obstructivas de la vía aérea superior. Y algo muy importante, más dirigido a la parte de rehabilitación, es que provoca o da una humidificación adecuada del tracto respiratorio en condiciones BTPS y que mejora la tolerancia al dispositivo. Esta humidificación adecuada en condiciones BTPS logra que tengamos una función mucociliar conservada y que evite que el paciente esté haciendo tapones de moco, y que al final esta humedad adecuada en la vía respiratoria nos favorece o nos ayuda mucho en la rehabilitación pulmonar, ¿no? Bien, hablando un poco de la terapia de aclaramiento pulmonar, tenemos técnicas no invasivas que son diseñadas para movilizar y remover las secreciones. Ya esto ustedes lo tienen más que claro. Y estos protocolos están bien establecidos en enfermedades respiratorias, prácticamente en todas, pero en donde empezó fue en EPOC, y donde se ha visto que tiene utilidad también por la cantidad de secreciones que llega a tener el paciente, es en EPOC y en fibrosis quística. Entonces, y en bronquiectasias, por supuesto. Entonces, ¿qué podemos tener acá? En el tracto respiratorio, desde la tráquea hasta los alvéolos, tenemos diferentes células que se encargan de la producción de moco, otras de células de defensa a nivel del tejido pulmonar. Y todo este moco que se provoca, pues va a expectorarse por medio del reflejo tusígeno. Sin embargo, en muchos de nuestros pacientes, dadas las condiciones, la debilidad, el estado de reposo prolongado o el simple hecho de que está en ventilación mecánica, va a provocar que este reflejo no esté de manera adecuada o presente de manera adecuada en el paciente, y entonces va a llevarlo a un aumento de las secreciones bronquiales. Esto además del estímulo inflamatorio por el mismo proceso infeccioso que podría tener agregado sobre una mucosa o sobre un árbol bronquial ya crónicamente inflamado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos secreciones en el árbol bronquial? Pues toda esta es la fase del aclaramiento mucociliar o del aclaramiento de secreciones, en donde hay un estímulo que es la irritación, viene una inspiración profunda para aumentar los volúmenes pulmonares, hay un cierre glótico en donde aumentan las presiones, y posteriormente a esto viene la expulsión de las secreciones. Y esto puede estar dado por moco o por varios estímulos inflamatorios, mecánicos, químicos o térmicos en la vía respiratoria. Este aclaramiento permite una permeabilidad de las vías aéreas respiratorias, una función mucociliar adecuada,
y requiere de una fuerza adecuada de la musculatura inspiratoria y expiratoria, y que las secreciones estén de una consistencia adecuada. Eso depende mucho de la humedad que le estemos aplicando al paciente, por eso es tan importante tocar el tema de humedad en esta plática. Tenemos entonces que, ¿qué es lo que pasa cuando hay secreciones dentro del árbol bronquial? Pues se hace un círculo vicioso, como lo podemos ver nosotros aquí, ¿sí? Podemos ver cómo el tener las secreciones dentro del árbol bronquial puede provocar que esta obstrucción parcial o total lo lleve a atelectasias, y estas atelectasias a su vez lo predisponga a infecciones dentro del árbol bronquial, se liberen mediadores químicos, presente daño epitelial del paciente, hay un aumento en las secreciones, y entonces esto se hace un círculo vicioso que termina por empeorar la condición clínica del paciente, aumentando el trabajo respiratorio, provocando un desequilibrio de la ventilación-perfusión, y bueno, que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, esto se tiene que evitar de alguna manera, y desde el punto de vista en donde la rehabilitación pulmonar ayuda, pues es mejorando y liberando las secreciones dentro del árbol bronquial. Hablando de humedad, que les comento, es algo importante dentro del dispositivo de alto flujo. Tenemos la humedad absoluta y la humedad relativa, que la humedad absoluta pues es la cantidad de vapor de agua por litro de gas, y la humedad relativa es la medida de la cantidad de vapor de agua que contiene un gas que en comparación a su capacidad de contener vapor de agua. Tenemos que al 100% de humedad relativa tenemos 44 miligramos de humedad en ese dispositivo, por así decirlo. Entonces, esta capacidad de mantener una humedad dentro del árbol bronquial va a estar determinado mucho por la temperatura que se le esté aplicando al paciente. Recordemos que estamos hablando de un paciente que tiene un dispositivo de oxigenoterapia, podría ser un dispositivo de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y que estamos hablando de flujos demasiado altos que superan las capacidades normales que tiene el cuerpo. Entonces requiere que le aportemos mayor temperatura a este dispositivo para mantener las condiciones o mantener mejores condiciones y lograr una humedad relativa a una temperatura de 37 grados. Esa es la temperatura a la que nosotros logramos una humedad relativa del 100% en el árbol bronquial. Aquí, ¿qué es lo que pasa con una vía aérea normal? El aire que entra está frío, pero conforme avanza en el árbol bronquial va mejorando la temperatura hasta llegar a un punto en el que llega al 37 grados centígrados y la humedad relativa va a estar al 100%. Si no se logra tener esta humedad adecuada, pues empezamos a ver daño dentro del epitelio bronquial y cambios a nivel de la mucosa que son negativos para el paciente y en la cantidad de secreciones que llega a presentar el mismo. Eso es lo mismo que le estábamos platicando. Entonces, si esta humedad no se logra dar de manera adecuada, como por ejemplo en los pacientes que tienen traqueostomía, que es muchos de los pacientes que van a estar viendo, si nosotros no recordamos que este paciente que se está saltando la vía aérea superior, si nosotros no le damos humedad y calor adecuada a través de esta cánula de traqueostomía, pues van a empezar a haber cambios en el epitelio del árbol bronquial hasta llegar a causarle mayor daño al paciente que lo que le podríamos estar provocando de beneficio, ¿no? Recordemos que a flujos mayores de 4 litros por minuto tenemos que agregar siempre algo de humedad, idealmente de calor también en el dispositivo, para mejorar la tolerancia y mejorar la temperatura y evitar alteraciones de las secreciones en el paciente. ¿En dónde están indicados esta humidificación y el calentamiento de los gases inspirados? Pues para mantener las condiciones fisiológicas normales de la vía aérea superior y asegurarnos que la función normal del sistema de transporte mucociliar se mantenga.
Esas serían las indicaciones. Por lo tanto, hay que recordar siempre que nuestros dispositivos de oxígeno, que muchos de nuestros pacientes van a tenerlos, deben de tener humedad y calor. ¿Y qué pasa si no lo tienen? ¿O cómo detectamos si a nuestro paciente le está haciendo falta humedad y temperatura en el dispositivo que se le está aplicando? Pues el paciente va a empezar a presentar atelectasias, va a tener tos seca o no productiva, incremento en la resistencia de la vía aérea en general. Hay un incremento en la incidencia de las infecciones, un incremento en el trabajo respiratorio, el paciente podría llegar a referir dolor retroesternal y deshidratación o secreciones muy, muy espesas, ¿no? Entonces, existen estos humidificadores que son dispositivos que agregan moléculas de agua a un gas y que tenemos diferentes tipos de dispositivos en los cuales podemos agregar, como el que vimos al principio en el dispositivo de alto flujo, humedad y calor al aire inspirado. Estos son los diferentes dispositivos que tenemos. Este es como muy básico, en el cual uno decide, obviamente lo prende y decide qué grado de calor le está dando al paciente, pero no se determina más que la temperatura que le vamos a dar aquí en la plancha. No sabemos cómo está la temperatura proximal al paciente, y los dispositivos más nuevos como este que viene acá, que son dispositivos servocontrolados en los cuales esta lámina que se calienta mantiene una temperatura constante de 37 grados, midiendo la temperatura al inicio y en el punto proximal al paciente para que esa temperatura se mantenga constante. O sea, de repente esta plancha aquí se va a mantener siempre a 37 grados, pero esta plancha de repente se va a calentar más o va a disminuir la temperatura de la plancha para mantener de manera proximal una temperatura constante en el paciente. ¿Ok? Bueno, esta humedad y calor, ¿qué efectos fisiológicos tiene? Pues favorece el confort y la tolerancia al dispositivo. Ese es uno de los principales, hablando de los dispositivos de oxigenoterapia y de ventilación mecánica como tal. Muchos de los pacientes a los que se les aplica ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, terminan por fallar a la ventilación mecánica, no tanto porque no requieran o porque requieran más apoyo, sino terminan fallando o no tolerando el dispositivo porque no lo toleran, no toleran la mascarilla o no toleran el aire frío y seco que se les está aplicando, porque hace falta agregar humedad y calor a ese dispositivo. Entonces, la humedad y calor nos ayuda a que estos dispositivos sean tolerados por el paciente. Al principio referirá un poquito de molestia por el flujo tan alto, pero con el paso de los minutos, digo yo, en media hora, el paciente ya se está acostumbrando a estos flujos cuando ya está a temperatura adecuada. Mantiene la humedad necesaria en las secreciones y con esto evitamos que se formen tapones de moco y esto nos lleve a una obstrucción parcial o total de algunos de los segmentos o lóbulos incluso, mejora el aclaramiento mucociliar y elimina el efecto broncoconstrictor que proporciona el aire seco y húmedo, ¿sí? El aire seco y frío, perdón. Se han hecho diferentes estudios en cuanto al alto flujo. Lo que más se ha visto de la utilidad del alto flujo es en insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la hipoxémica. Eso es donde está bien claro la utilidad del alto flujo. Pero conforme se va utilizando más este dispositivo, se logran entender otros mecanismos por los cuales podría favorecer el uso de este dispositivo. Y, por ejemplo, aquí en este reporte de un caso, se utilizó la terapia de alto flujo para prevenir la recurrencia de atelectasias en un paciente posoperado. Este paciente que se operó de una cirugía de abdomen presentó una atelectasia del pulmón derecho que se trató inicialmente con técnicas instrumentadas y que incluso requirió de una broncoscopía para liberar el árbol bronquial, y terminando esto, después de la broncoscopía se le decidió dejar la terapia de alto flujo y con esto se evitó que volviera a tener atelectasias en este paciente que había recurrido en varias ocasiones. Y eso muy seguramente está dado por la humedad y el calor que se le aplica al paciente. También se ha visto que en pacientes con enfermedad crónica, porque nosotros estamos acostumbrados
a la mayoría de los pacientes utilizar el alto flujo en el evento agudo, en el hospital, en insuficiencia respiratoria secundaria, una neumonía, pero se ha visto también que pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que se llevan a casa el dispositivo de alto flujo, hay dispositivos que se pueden ir a casa, la exacerbación por año en estos pacientes que utilizan el dispositivo de alto flujo, principalmente por la humedad y calor que dan estos dispositivos, pues es menor comparado con el control, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes que utilizaron el alto flujo comparado con los que utilizaron una terapia convencional tenían menos exacerbaciones al año o tardaban menos en exacerbarse en comparación a los que utilizaban la terapia convencional. También cuando se les hacían mediciones a estos pacientes, por ejemplo el FEV1, se veía que en aquellos pacientes en los que tenían la terapia convencional comparado con la terapia de alto flujo, había una mejoría o había un aumento del FEV1 comparándolo con aquella población que se trataba con la terapia convencional. Hablando en porcentaje, se veía el mismo cambio hacia la mejoría, y en FBC igual también se veían mejorías en los volúmenes que se le medían al paciente. En cuanto a los síntomas, los pacientes que tenían esta terapia de alto flujo de manera crónica en su domicilio, pues los síntomas eran menores, la actividad era mejor tolerada y en total se veía con mejoría de los síntomas los pacientes que utilizaban el alto flujo. Ahora, ¿qué hay acerca del alto flujo en el ejercicio? Que es como lo principal de esta plática. Realmente hay poco escrito acerca de la utilidad de la terapia de alto flujo en los protocolos de ejercicio para los pacientes con enfermedades pulmonares. Los artículos que hay, que son pocos, el primero los primeros que empezaron a investigar acerca de la utilidad de la terapia de alto flujo en ejercicio fue alrededor del 2003, 2004, cuando se publicó en el CHEST este estudio, en el que se veía el efecto del alto flujo contra flujos bajos de oxígeno en ejercicio en las enfermedades pulmonares obstructivas de la vía aérea. Y en aunque fueron pocos pacientes, fueron alrededor de 10 pacientes los que entraron en este estudio. En este estudio eran todos pacientes con EPOC que cumplían criterios para, según en esta temporalidad, los criterios GOLD para clasificarlos como EPOC, y que no tendría, como contraindicación se excluían a los pacientes que tenían alguna alteración cardiovascular en ese momento. O sea, podríamos decir que eran pacientes hasta cierto punto estables desde el punto de vista cardiovascular. Y aquí se hacían mediciones por medio de un balón esofágico que se les colocó a todos los pacientes y por medio de un transductor de flujo, y se comparaba la utilidad de oxígeno a flujo bajo de 2.5 a 6 litros comparado con un dispositivo que que se le aplicaba 20 litros por minuto, que en este estudio se utilizó Vapotherm, que este es el dispositivo que llega a máximo 40 litros por minuto porque agrega la tecnología de alta velocidad. Y aquí, bueno, se hacían mediciones en reposo, se hacía la primer carga en bicicleta con oxígeno a bajo flujo, después descansaban 30 minutos, se hacían varias mediciones de gasometría y luego se hacía otro protocolo de otra carga con bicicleta ya con la terapia de alto flujo. Y en todas las mediciones que se le hicieron a estos pacientes en diferentes variables se vieron mejorías desde el punto de vista de oxigenación en gasometría e incluso en cuanto a parámetros físicos del paciente. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo en estos pacientes, en cuanto a la PaO2, la terapia de alto flujo, que es esta punteada, se mantuvo siempre por arriba comparado con los que utilizaron la terapia convencional. Y esto es al inicio, en el reposo. Desde el reposo se veía mejoría y conforme avanzó el protocolo de ejercicio se mantuvo constante por arriba de 100 milímetros de mercurio, la PaO2, en los pacientes que utilizaron la terapia de alto flujo comparado con el flujo convencional para el protocolo de ejercicio.
En cuanto a saturación, se vio lo mismo, una mejoría constante de la saturación por pulso oximetría de estos pacientes que utilizaron la terapia de alto flujo desde el momento del reposo hasta que terminó el tiempo de la terapia de ejercicio, comparado con la oxigenoterapia convencional. ¿Sí? Cuando se comparaban los parámetros de presión arterial media y frecuencia cardíaca, que son parámetros que ustedes se fijan cuando están haciendo los ejercicios o la terapia de rehabilitación y que para nosotros los médicos cuando estamos progresando un paciente son muy importantes, los pacientes que utilizaron la terapia de alto flujo comparados con los de la terapia convencional mantenían presiones arteriales medias más bajas y más estables y frecuencias cardíacas más bajas comparadas con las de la terapia convencional. Y esto hablaba seguramente del confort y de la estabilidad en cuanto al intercambio gaseoso en ese momento. En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues también se ve una mejoría comparada con la terapia convencional, y en cuanto al trabajo respiratorio, que todas estas mediciones se hacían a través del balón esofágico, también se vio mejoría, aunque no fue estadísticamente significativa, pero sí se vio mejoría en cuanto al papel de la terapia de alto flujo comparado con la terapia convencional en el protocolo de ejercicio. Recientemente, en el 2016, bueno, recientemente, esto es lo más reciente que hay en cuanto a ejercicio, por eso es lo interesante de conjugar esta terapia en los protocolos de ejercicio. Se publicó este estudio también que iba relacionado también a pacientes con EPOC, que tenían EPOCs que estaban desde el punto de vista cardiovascular estable, y eran pocos pacientes. Aquí entraron 12 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica al protocolo de ejercicio. Y en estos pacientes también, comparando la terapia convencional que se utiliza en los protocolos de ejercicio comparado con la terapia de alto flujo, también en cuanto a la sintomatología y en cuanto a la sensación en las piernas, la terapia de alto flujo siempre estuvo mejor comparado con la terapia convencional. Ellos llegaban a tener una escala de la más alta o la sintomatología mayor de manera más temprana en la terapia convencional comparada con la terapia de alto flujo. Y en cuanto a saturación, también la saturación se mantuvo constante desde el principio, y en las diferentes mediciones, ya sea comparado en basal, comparado sin oxígeno y comparado con algo de oxígeno, siempre la terapia de alto flujo se mantuvo constante por arriba comparada con la terapia convencional en cuanto a saturación en las diferentes mediciones que se le hicieron al paciente. Y bueno, sin duda una mejoría clínica y mejoría en la tolerancia, y completaban el protocolo de ejercicio de manera satisfactoria comparado con el otro dispositivo. Por lo tanto, ¿cuáles serían los usos clínicos que tenemos para el alto flujo? Aquí los ponemos: falla respiratoria aguda, hipoxémica principalmente, pero podría también participar en algo en la falla hipercápnica, en pacientes inmunocomprometidos, aunque no es parte de lo que hemos hablado acá. Esto es también para lo que nos sirve el alto flujo y para lo que está bien demostrado. Apnea obstructiva del sueño, pacientes en postextubación o preintubación o para hacer ciertos procedimientos, y pacientes paliativos. Y aquí yo agregaría que también es como coadyuvante en el tratamiento o en la rehabilitación pulmonar de nuestros pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Es algo que no está descrito en la literatura de manera muy concisa, pero que es algo que se ha visto y que sin duda es una posibilidad para abrir un estudio aquí en el instituto para poder tener más claro si le beneficia o no el uso de alto flujo en estas condiciones. Pues muchas gracias por su atención.